Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que Dios bendiga la vida de ustedes en esta tarde, jueves 29 de octubre. Se termina el mes de octubre. Qué rápido está pasando todo este tiempo. Vamos a comenzar nuestro culto, nuestra reunión de los jueves, reunión de oración y estudio de la palabra, como lo venimos haciendo semanalmente a través ya de varios tiempos. Como costumbre, buena costumbre, sana costumbre, como iglesia nos reuníamos todos los jueves a orar y a estudiar la palabra de Dios en el templo de Moreno y Rivadavia. Hoy lo hacemos a través de este medio y vamos a comenzar orando. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos, te imploramos, Señor, tu presencia en nuestras vidas. Señor, somos conscientes que cada vez necesitamos más de tu presencia, Señor. Que tu paz, que tu gozo, Señor, invada el corazón de cada uno de mis hermanos y el mío propio. Que tu paz, Señor, que tu amor sea notorio en mi vida, Señor, en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Padre Santo, muchas gracias por ser nuestro Padre. Y gracias porque yo creo que vos inclinás tu oído para escuchar el ruego de tus hijos. Hoy te traemos nuestros ruegos, nuestras peticiones, pero también nuestro agradecimiento, toda nuestra gratitud, Padre, nuestra alabanza y nuestra adoración. Señor, te rendimos culto a ti. Gracias, muchísimas gracias, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a seguir meditando en la palabra de Dios y como ustedes saben, todos los jueves estamos viendo el libro de Corintios. Hoy vamos a abordar el capítulo 11, del libro de Corintios, algo así como el nervio, digamos, motor de este libro. Acá se definen muchas cosas en el capítulo 11. Por ejemplo, ahora él nos va a hablar de la vida de la iglesia, que nos hablaba a los corintios en aquella época, cómo era la vida de la iglesia y cómo debía ser la vida de la iglesia. No solo cómo es, sino cómo debía ser. Y Pablo comienza el capítulo 11 en el verso 1 diciendo algo muy impactante. Él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imitadme a mí, imitando a Cristo. Eso está diciendo, no me imiten a mí. Imítenme a mí en como yo imito a Cristo. Qué buen consejo, imitar a Jesús. ¿Cuánto tenés de Jesús? ¿Cuánto hay de Jesús en tu vida? ¿Cuánto hay del Señor Jesús en tu corazón, en tu alma, en tu mente? Este Jesús que vino para todos, por todo el mundo vino a morir. Este Jesucristo que vino y estuvo dispuesto a entregar su vida por míseros pecadores como éramos nosotros. Qué tremendo este Jesús. ¿Qué hay de Jesús en tu vida? ¿En qué lo estás imitando a este Señor Jesús? Y dice después en el verso 2, los alabo, hermanos, porque en todo se acuerdan de mí y retienen las instrucciones tal como se las entregué. Pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Esto nos trae a la analogía de lo que es el cuerpo. Y la cabeza en verdad ocupa un lugar, digamos, casi central en el cuerpo, que es lo que va arriba y es lo que piensa, todo lo que genera el movimiento y el accionar y el vivir del cuerpo pasa por la cabeza. Y dice que la cabeza de Cristo es Dios. Cristo, cabeza del hombre, y el hombre, cabeza de la mujer. Estos son órdenes preestablecidos en el comienzo, cuando el Señor, Dios, nuestro
creador de los cielos y la tierra, formó al hombre y a la mujer. Y Él dio un orden, para que el hombre y la mujer caminen juntos. Pero notemos que en ese orden, cuando el hombre cayó, pecó por desobedecer, porque su esposa le insinuó a que participara de comer el fruto prohibido, Dios, Jehová, no la llamó a Eva, lo llamó a Adán. Adán. ¿Y por qué lo buscó Adán? Porque él era el responsable. Él era la cabeza de su esposa. Y él, lamentablemente, cayó también con Eva, tentados por el tentador, por el mentiroso que los engañó. Pero Dios, cuando los llama a rendir cuenta, los llama Adán. Y entiendo que el Señor, el dueño de la iglesia, el Señor Jesús, cuando llama a pedir cuenta de su obra, de la marcha de su iglesia, llama a los hombres, no va a llamar a las mujeres. Hermanos, va a llamar a los varones. Esto es así, esto va a ser así. Y por eso Pablo después desencadena todo un tema hasta el verso 17 de la primera carta, como digo, de Corintios, capítulo 11, muy interesante. Pero retengamos esto: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Pablo imitaba a Cristo. Y dice, ustedes hagan eso, imiten a Cristo. Para imitar a Cristo tenemos que ir a la palabra, tenemos que leer los evangelios, tenemos que meditar en su palabra, porque la palabra nos habla de Cristo desde el Génesis al Apocalipsis. No es que nos habla solamente en los 4 evangelios, pero de a poco vamos a ir introduciéndonos para conocer a este Jesús de la gloria. Y el verso 17 de esta carta, que hasta ahí vamos a leer, lean en su casa, vuelvo a insistir, 1 Corintios 11, del 1 al 17. Dice así: pero al anunciarles esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. A veces en las iglesias se congregan, pero no para lo mejor, sino para lo peor, dice Pablo. ¿Será así? ¿Será en este tiempo? ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es el motivo que tienes o que tenemos para estar juntos y congregados? Que no sea para lo peor, que sea para lo mejor. Para lo mejor, para rendir culto, honra y gloria a nuestro Dios. Porque la iglesia no es un centro carismático de autoayuda, donde nos animamos unos a otros como debe ser y nos estimulamos, pero para las buenas obras, no para las malas obras. La iglesia es como un hospital, la gente viene enferma y no hay nada mejor para el enfermo ser tratado por un buen médico, por un buen enfermero. Y lo digo con conocimiento de causa. Sé lo que es estar en manos de enfermeros y enfermeras. Y qué bueno cuando el enfermero o la enfermera son tan sensibles. Parece que son de tu familia, cómo te tratan, cómo te hablan, cómo te cuidan. La iglesia debe ser así, porque a la iglesia viene mucha gente enferma. Pero por eso, si somos imitadores, como Pablo, de Cristo, Cristo atendía a los enfermos, como los grandes hombres que atienden a las personas debilitadas. Que Dios nos capacite en esto y que no nos congreguemos, nunca. Más adelante vamos a leer el capítulo 11 sobre las instrucciones de la Santa Cena y todas esas cosas, que era casi escandalizante. Por eso Pablo dice, no se congreguen para lo peor, no. Debemos congregarnos para lo mejor. Y sigamos orando por la iglesia de San Vicente, sigamos orando por la iglesia de la provincia de Buenos Aires, oremos por toda la iglesia de la República Argentina y por toda la iglesia del mundo, porque es la iglesia del Señor Jesús la que le va a dar respuesta
en este tiempo de tanta oscuridad a este mundo. Que Dios te bendiga.